Vamos a grabar. Comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un poco de lo que nos corresponde. La clase de hoy es acerca del tema de la clasificación de subs. Ustedes ya la estudiaron un poquito de manera superficial, qué es subs. Más adelante ya les pregunto, ¿ya? Entonces, en lo que sí, lo que vamos a tener como parte introductoria es acerca de consistencia, el tema del límite líquido, límite plástico, eh, lo que habíamos estudiado la clase pasada, pero ahora lo vamos a hacer un poco enfocado al tema de los ejercicios, ¿ya? En cuanto al tema de los ejercicios, espérenme un ratito para revisar. Sí. Ya, en cuanto al tema de los ejercicios, es lo que vamos a ver la clase de hoy para poder trabajar con el tema de los límites de la consistencia, ¿ya? Entonces, recordando un poco de consistencia, ¿a qué se refiere la consistencia? ¿Alguien me puede ayudar? No se peleen. A la firmeza con la que se unen los materiales que lo componen. A la fuerza, profe, de la masa. La dureza. A la Por ahí va. calidad de la materia. A la calidad de la materia, ¿no? Sí, uniendo un poco de todo, sí va por ahí. Es más, es como están unidas sus partículas, ¿ya? ¿Cómo están unidas las partículas del suelo, en este caso del suelo que nosotros estamos estudiando? En la masa de suelo que vamos a analizar, vamos a estudiar diferentes tipos de límites. Por ejemplo, los límites de Atterberg son los límites que nos sirven para hacer un estudio geotécnico adecuado. Ya lo que habíamos estudiado, ¿cuáles son los límites que estudiamos la clase pasada y les había mencionado que son importantes en el estudio geotécnico? ¿Recuerdan? Eran dos. El límite líquido y plástico. Exacto, el límite líquido y el límite plástico, ¿ya? Para el caso de los suelos, la consistencia está muy relacionada con el contenido de humedad del suelo. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de los estados del suelo en el que nosotros podemos encontrar? Pues bueno, este estado está relacionado, recordamos, con el contenido de humedad. Cuando nosotros vamos a estudiar el tema de los límites líquido y límite plástico, lo relacionamos directamente con el contenido de humedad. Bueno, obviamente previos vamos a hacer algunos pasos, ¿ya? En cuanto al tema el tema del estudio, los ensayos que nosotros vamos a realizar, se va a realizar un ensayo tanto para el límite líquido, donde vamos a estudiar con el tema de casa grande, que ya les voy a subir un video para que puedan más o menos guiarse cómo se lo realiza el tema de laboratorio. Y también estudiamos el tema de índice de límite plástico, que estamos relacionándolo con un tema de hacer unos pequeños cilindros. Recordemos de que máximo de 3 milímetros de espesor. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la consistencia, la vamos a estudiar en los 4 estados que habíamos mencionado. Estado sólido, pasando al añadir agua semisólido, plástico y finalmente líquido. Entonces, los límites que nosotros vamos a estudiar, bueno, son los límites que ya habíamos mencionado, que es en referente, hay varios límites, por ejemplo, el límite de contracción, adicional que también tenemos en cuanto al tema del estudio de la consistencia, pero en sí los límites que nos van a servir para poder hacer un mejor análisis son los límites plástico y el límite líquido. ¿Por qué estoy recordando nuevamente esto? Nosotros cuando vamos a estudiar, recuerdan la clasificación de SUBS, necesitábamos no solo la granulometría, también necesitábamos saber acerca de los límites de Atterberg. Y yo les mencionaba en esa clase que ya los vamos a estudiar, los vamos a analizar, los vamos a estudiar de manera en un futuro cercano. Pues entonces ahora, la clase pasada hicimos pruebas cualitativas de cómo poder hacer el estudio del límite líquido y el límite plástico, ¿recuerdan? Entonces ahora las vamos a analizar cómo lo vamos a realizar en el laboratorio como tal. Entonces, referente al límite plástico,
este límite separa el estado plástico del estado semisólido. La prueba para la determinación del límite plástico consiste en amasar en forma de rodillo una muestra de material fino. De igual manera, es como realizar una prueba cualitativa en campo. La diferencia es que luego nosotros vamos a pesar la masa, el contenido de humedad. Recordemos cómo sacábamos el contenido de humedad. Hacíamos simplemente llevar nuestra muestra para que se convierta en una muestra de suelo seco. Referente al tema referente al tema del contenido de humedad que nosotros vayamos a agregar. Como luego tenemos el tema del límite líquido, este límite separa el límite líquido de estado plástico. Para determinar el límite líquido se utiliza una técnica basada en la cuchara de Casagrande. Bueno, el ensayo hay que tomar 300 gramos de material que pasa a la malla número 40 y 426 milímetros. 426 milímetros es la abertura de la malla. Entonces, más o menos, como ya lo van a ver en el video más a detalle, pero el momento que nosotros estamos realizando, son dos ensayos que se lo realiza a la par, pero utilizan normativas, cada uno tiene su propia normativa. El hecho de que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el límite plástico, vamos a tomar de masa en referente al peso con el tema de la muestra que nosotros vayamos a obtener, que va a ser pasando, tomar 300 gramos, hay unos 300 gramos, y luego vamos a comenzar a amasar. Vamos a comenzar a amasar no con el contenido de humedad natural, sino vamos a comenzar a ingresar un poco de agua destilada. Nosotros vamos ingresando agua destilada y comenzamos a hacer este tema de los rollitos que estudiamos la clase pasada, ¿ya? Cuando nosotros logramos hasta cierto límite poder hacer el tema de los cilindros de máximo de 3 milímetros, y una vez que se comiencen a separar, luego nosotros llevamos esta muestra, la pesamos antes y después, como se hace el contenido de humedad, ¿ya? Tal cual hacemos el contenido de humedad y luego medimos el contenido de humedad que nosotros está en relación con las normas que ya hemos utilizado anteriormente, ¿ya? En cuanto al tema del límite líquido, en cambio el límite líquido se utiliza la cuchara de Casagrande. La cuchara de Casagrande es una máquina que comienza a medir un número de golpes que tenemos como una línea base, son 25 golpes. Bueno, el tema de cómo trabaja lo vamos a ver en el video con más dinamismo. Entonces, en este sentido, el número de golpes me va a medir un cierre de una endija que se separa el suelo por medio de los implementos de laboratorio y hasta llegar a 13 milímetros. Bueno, esto es más o menos una idea para cuando veamos el video ya lo van a tener más claro de lo que estoy hablando. Para ese sentido, estamos estudiando lo que es el tema necesitamos estudiar lo que ya es el tema del límite líquido y cómo vamos a interpretar estos valores, ¿ya? ¿Cómo los interpretamos en los valores? Si se dan cuenta, esto es el número de golpes, este es el número de tara. A ver, les explico y luego podemos invertir el tiempo en ver uno de los videos que creó la Universidad Técnico Particular del Ojo para poder hacer una acreditación. Bueno, en cuanto a este tema, nosotros lo que vamos a realizar, simplemente lo que nos va a importar es el número de golpes y también el contenido de humedad. Menos golpes que demos a la cuchara, mayor contenido de agua y se cierra una abertura hasta 13 milímetros, ¿ya? Déjenme poderles indicar un video referente al tema del número de golpes, muchachos. Espérenme un ratito. El límite líquido.
Bien. Vamos a borrar esto de aquí. ¿Cómo lo realizamos esto? Esto, bueno, ya lo van a hacer cuando estén haciendo todo el tema de ya el informes de laboratorio. Igual lo pueden presentar a mano, pero ya podemos aprovechar las bondades tecnológicas. Entonces, vamos a ingresar, al igual que la vez pasada, el mismo procedimiento que hacíamos para insertar una gráfica. Vamos a hacerlo con el tema de dispersión. Vamos a hacerlo insertar, dispersión. Ingresamos, seleccionamos datos, vamos a agregar, digamos, límite líquido, los valores en X, ¿cuáles van a ser? Va a ser el número de golpes. Los valores en Y va a ser referente al contenido de humedad. Colocamos aceptar, aceptar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lograr sacar una línea de tendencia. Colocamos el botón derecho, agregar línea de tendencia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestra línea de tendencia? Bueno, antes que todo, perdón, debemos de cambiar esta parte cambiamos esa parte a logarítmica, a escala logarítmica, la parte de nuestro eje. De nuestro eje horizontal. Un momento. Espérame un momentito, ¿ya? Creo que es en la última opción, creo que. En la última, ¿verdad? Sí, opciones de eje. Gracias, muchachos. Escala logarítmica y luego etiquetas y bajo, como hicimos la vez pasada. La etiqueta. Bien, ahora luego de esto vamos a agregar, bueno, ya pueden agregar luego el momento que vamos a ingresar, el tema de los ejes, ¿ya? Entonces, ingresamos la línea cuadriculada, vertical subordinada. Bien, hasta esto ya todos tenemos entendido. Luego simplemente lo que vamos a hacer, lo que vamos a colocar es la línea de tendencia, ¿ya? La línea de tendencia, como se dan cuenta aquí, no es curva. ¿Por qué es curva? Porque tenemos una escala logarítmica, entonces simplemente colocamos logarítmica para que se pueda analizar de una mejor manera, ¿ya? Ahora, lo que debemos hacer simplemente es luego ingresar la ecuación del gráfico, va a ser de nuestra línea de tendencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente hacer el reemplazo de la fórmula. Lo que nosotros estamos buscando es el contenido de humedad según el número de golpes. Entonces ya tenemos esta fórmula. Nosotros necesitamos ingresar con 25 golpes, que es lo que nosotros debemos de buscar, y luego ya nos va a dar el tema de límite líquido en el resultado, ¿ya? Simplemente van a tener que ingresar en X el 25 golpes y van a reemplazar con logaritmo natural y ya obtienen su valor para el contenido de humedad.
Y eso sería todo para que luego puedan obtener el límite líquido. ¿Ya? Ahora, no es complicado. Eso referente al tema del límite, Inge, líquido. Dígame. Profe, antes de que pase una lo inició pregunta. con un gráfico de dispersión, ¿verdad? Sí, con un gráfico de dispersión. Ingresamos con un gráfico de dispersión y luego coloca, bueno, escala logarítmica en el eje X y luego ya simplemente dentro del gráfico de dispersión que va a tener ubicado el tema del número de golpes y el contenido de humedad, van a colocar tendencia, línea de tendencia, y al final ya solo colocan agregar ecuación para saber cuál es su ecuación de su línea y simplemente poderla leer según la necesidad que ustedes tengan. En el caso del límite líquido necesitamos saber a 25 golpes y ya pueden reemplazarlo. Recordemos que debemos de tenerlo en un valor entero, entonces de 28.84 vamos a 29. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿puedes subir un poquito para hacerle una pregunta? En la tabla nos dice, el uno es el número de golpes, el segundo dice el número de tara, que es el peso de la tara vacía, o... El número de tara es la identificación que va a tener. Ah, ya. Simplemente la etiqueta, para que no se confunda en el sentido de cuando ya ingrese al horno todo. Es una ¿Y dónde etiqueta. dice? Donde Ahí dice tenemos, masa tara, más suelo húmedo. todo esto es referente al tema del contenido, de humedad. O sea, la tara vendría siendo solo Tara el es el peso del recipiente. recipiente. Ah, Tara ya. es el recipiente, más el suelo húmedo. Cuando recuerdan en el video que ingresaba un recipiente, a eso se refiere. Cuando ya está, luego de haber hecho el corte horizontal e ingresa a un recipiente, tienen que pesarlo. Como hacer el contenido de humedad. Luego de qué pasa con luego del horno, lo vuelven a pesar para saber cuál es el peso seco. Hacen la resta correspondiente para que puedan obtener el peso de agua. Es como ya lo hicimos en contenido de humedad, muchachos. No es Profe, diferente. una Dígame. duda. Sí. O sea, ¿cómo sabemos o qué cantidad de agua debemos poner a la muestra para elaborar lo que sería el número de golpes? Porque Ya, dependiendo de eso vamos a contener claro. un número de humedad. En el sentido que ustedes van colocando el agua, ustedes se va analizando la consistencia del suelo. No tiene que llegar a un estado líquido. Simplemente es un tema de interacciones al principio, cuando es por primera vez el tema cuando se realiza el tema del ensayo, colocan colocan la cantidad, primero una cantidad lo suficientemente necesaria para que se pueda mezclar, que no sea demasiado seca, sino que sea manejable. Luego van colocando poco a poco la cantidad de agua hasta que logremos una consistencia semiblanda. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos al momento de que nosotros estamos realizando el número de golpes. Si tenemos, por ejemplo, el cierre automático de la zanja, pues ya estamos con menos de 25 golpes, en nuestra primera muestra. Tenemos menos de 25 golpes, pues debemos de tenemos que volver a amasar la muestra. Luego, las siguientes muestras que nosotros estamos realizando de la misma van a comenzar a variar según el tema según el tema de las interacciones que tenemos en referente a la normativa que nos dice. Por ejemplo, en menos golpes que tenemos es mayor contenido de agua, ¿ya? Y en mayor contenido de agua se va a cerrar la abertura con mayor facilidad. Ahí, por ejemplo, si estamos ya excediendo, hagamos un número exagerado, tenemos unos 80 golpes y no se ha cerrado todavía de 13 milímetros, o si son más,
golpes es que ya tenemos una muestra demasiado seca, no es una muestra blanda. El sentido de cómo en forma práctica, cómo sabemos hasta qué punto debemos de mezclarla, lo debemos de mezclar hasta que sea una masa blanda. Tampoco que sea al extremo de seco, porque no vamos a lograr obtener el límite líquido propicio. Luego de esto, nosotros simplemente hacemos el tema del contenido, el referente al tema del contenido de humedad, más no es otra cosa que hacer la resta de los recipientes con la masa y obtenemos el peso del agua y luego obtenemos el contenido de humedad, ¿ya? Ahora, para el tema, para poder leer su valor, el valor, manualmente lo podemos hacer, ¿no es cierto? Simplemente colocamos y lo leemos en nuestro eje, pero podemos obtener la línea de tendencia, la ecuación de nuestra línea de tendencia y simplemente ingresamos a 25 golpes cuál va a ser nuestro contenido de humedad, que viene a ser el límite líquido como tal. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos relacionando luego el tema del contenido de humedad referente al límite plástico, el límite plástico lo vamos a analizar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estemos relacionando el límite plástico? El límite plástico simplemente es al momento que comenzamos a hacer los cilindros, comenzamos a amasar de la misma manera el contenido de nuestro suelo en general, es decir, vamos colocando todo el tema del agua destilada, y en el momento que se comienzan a desprender, llegamos hasta 3 milímetros de diámetro y se comienzan a desprender con facilidad, a separarse la una de la otra, a lo largo de nuestra muestra, es donde ya vamos a comenzar a obtener nuestro límite plástico. El límite plástico no es otra cosa que igual el tema del contenido de humedad. Luego de que ya analizamos nuestras muestras referente al límite plástico, vamos a analizar el contenido de humedad. Para ello necesitamos tener en cuenta, por ejemplo, vamos a realizar mínimo 2 muestras, ya cuando estemos analizando el contenido de humedad. Esto se va a diferenciar del límite líquido porque nosotros vamos a analizar en el contenido de humedad si está o no está correcto nuestro análisis. Es decir, vamos a tener en cuenta que la desviación estándar va a ser como máximo de 0.9 para un operador simple y un rango aceptable de 2 resultados de 2.6. Esto es estadística, muchachos. En el tema de desviación estándar, me imagino que sí tienen idea de lo que es. ¿Qué es desviación estándar? Y el rango aceptable. ¿O de dispersión de datos? Exacto, estamos hablando acerca de cómo está nuestra dispersión de datos, ¿no es cierto? Es referente al tema de estadística, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de una desviación estándar de 0.9 hasta 0.9 y un rango aceptable de 2 resultados de 2.6, nosotros estamos aceptando los valores que vamos a tener de referencia. Podemos hacer vamos a poder hacer cuatro muestras, pero al momento que nosotros vamos a analizar nuestra muestra, si tenemos una desviación estándar, por ejemplo, la desviación estándar del contenido de humedad de las 4 muestras referente al límite plástico, no necesariamente van a ser, este contenido de humedad no va a ser igual al contenido de humedad de su límite líquido, porque lo pueden trabajar de manera simultánea, no es el mismo. Como se dan cuenta, simplemente vamos a comenzar a ingresar la cantidad de agua necesaria hasta que la muestra sea manejable. Entonces nosotros, por ejemplo, para el contenido de humedad, para toda nuestra muestra, para nuestras 4 muestras, tenemos un contenido de humedad, perdón,
tenemos un contenido de humedad de 27 a 32. ¿Cuál va a ser la desviación estándar de la primera? Es 1.23. ¿Ya? ¿Tienen idea cómo sacar, muchachos, la desviación estándar? La desviación estándar... Se le está escuchando interrumpido. Esperemos un momento, por favor. Esperen un momento, por favor. Ya, muchachos, gracias. Para tener mejor. A ver, la desviación estándar, para recordarles cómo sacan la desviación, el tema de su desviación estándar. Simplemente lo que vamos a hacer, primero vamos a sacar el promedio el promedio del contenido de humedad. Vamos a sacar la desviación estándar de nuestras 4 muestras, ¿ya? Sacamos el promedio de nuestro contenido de humedad de las 4 y que nos da 29.71. Una vez que hayamos obtenido este tema de 29.71, el siguiente paso, ¿cuál es? Simplemente vamos a hacer la resta entre el contenido de humedad unitario, es decir, de una muestra, le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. ¿Ya? Eso debemos de hacer con las 4 muestras. Una vez que hayamos obtenido ya el tema de nuestro promedio, ¿qué es lo que procedemos a hacer? La suma de todas las muestras que tenemos, ¿ya? Es decir, de toda la resta que tuvimos en cuanto al contenido de humedad y el unitario de cada uno elevado al cuadrado. Luego de esto, para la desviación estándar, simplemente va a ser la raíz cuadrada dividido para el número de muestras menos 1. En este caso es la raíz cuadrada de todo este promedio, de toda esta suma de promedios que hicimos, dividido para 3. ¿Por qué 3? Tenemos 4 muestras. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Cuánto nos da desviación estándar? Nos da 1.23. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresemos a la diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Nos da una desviación estándar de 1.23. ¿Cuánto tenemos? 0.9. Y ahora, un rango aceptable dice hasta máximo de 2.6. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer para el rango referente al tema de nuestro análisis, lo tenemos que hacer la resta entre el primero y el último, o sea, el menor y el mayor, ¿ya? Vamos a hacer la resta y tenemos 4.83. Estamos sobrepasando los límites permisibles en cuanto a una precisión de un operador simple. Lo que yo les puedo aconsejar es que cuando estén realizando ya un laboratorio, es preferible que lo hagan como operador simple, que no manipule la muestra uno y otra persona. Cuando se esté realizando en el laboratorio de la universidad, tal vez por el tema de los grupos, en el tema del límite plástico, lo pueden realizar incluso el límite líquido y el límite plástico individualmente, para luego en la clase podría ser el tema ya de manera grupal y se escoge a uno de sus compañeros y después temas de ampliar sus conocimientos, simplemente se solicita más para que pueda ir al laboratorio y lo que le realiza cada uno. ¿Por qué lo digo como operador simple? Porque si se dan cuenta, al momento que nosotros estamos ya realizando y manipulando la muestra, cada persona va a manipular de manera diferente. Y bueno, la normativa nos dice que la desviación estándar es de 3.7 y está bastante elevado, pero es por el tema de
de la precisión de multilaboratorio. En este sentido, en el multilaboratorio también es cuando se hace la comparación entre entre un laboratorio y otro laboratorio y dos técnicos del mismo laboratorio. Debería de llegar prácticamente a lo mismo. Pero si están haciendo el ensayo solo para un informe, es preferible que lo coloquen solo como operador simple, ¿ya? Ahora, para poder continuar con el tema de la desviación estándar, entonces ya descartamos las cuatro muestras, que vamos a utilizar las 4 muestras. ¿Qué es lo siguiente que debemos de analizar? La normativa nos dice que debemos de utilizar por lo menos dos para poder analizar el límite plástico. Entonces, 2 muestras. Analicemos la primera y la segunda. Hacemos el mismo procedimiento que realizamos para el tema de desviación estándar y obtuvimos un valor de 0.24. De 0.24 es menor a la desviación estándar de 0.9. Es el momento aceptable. Luego en el tema del rango vamos a obtener un rango de 1.01 entre la muestra 1 y la muestra 2. Estamos en este sentido, podemos aceptar nuestra muestra. Ahora, lo que podemos hacer es una desviación estándar pueden comenzar a analizar las 3 muestras de dos muestras en 2 muestras, pero si ya tienen una desviación estándar bastante baja y un rango bastante bajo que está dentro de los límites permisibles, pues con eso es lo que van a analizar el tema de su límite plástico. Una vez que hayan analizado y hayan obtenido cuál es el valor a analizar referente al tema del límite plástico, pues va a ser simplemente el promedio del contenido de humedad de las 2 muestras que ustedes aceptaron, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser simplemente el promedio de 27, 54, 28, 55 es 28,05. Ya con este sentido vamos a tener el límite plástico. Y el límite plástico, para obtener nuestro índice de plasticidad, simplemente va a ser la resta del límite líquido menos el límite plástico. Y tenemos un índice de plasticidad de 0.95. Estas fórmulas fueron las que vimos la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa? Pueden tener un sinnúmero de casos que se les puede presentar. El primer caso, cuando el límite líquido o el límite plástico no pueden determinarse, el índice de plasticidad se informará con la abreviatura de no plástico, es decir, que no estamos tratando con un solo plástico. ¿Ya? Pueden darse muchas razones por las que no pueden obtener el límite líquido y el límite plástico. Lo que les había dicho, una de ellas cuando ya, pese a que ya han colocado, han amasado ya su muestra y no se cierra en el límite líquido y ya tenemos un número exagerado de golpes, entonces no podemos calcular el límite líquido. Y pasa lo mismo con el límite plástico. Pese a que ya hemos ingresado la cantidad de agua suficiente, no podemos obtener el cilindro al que nosotros debemos de llegar. Igual, simplemente se lo clasifica como no plástico. Ahora, hay otra cosa. Asimismo, cuando el límite plástico resulte igual o mayor que el límite líquido, el índice de plasticidad se informará como no plástico. Es decir, se puede dar que el caso de que el límite plástico es igual, o sea, pudo haber salido 29 o pudo haber salido mayor. En ese caso, nuestra fórmula, el índice plástico, recordemos que es límite líquido menos el límite plástico. Si tenemos el tema de que es mayor el límite plástico, el límite líquido, simplemente decimos que va a ser no plástico, ¿ya? Y hasta ahí termina nuestra clasificación referente a los límites de plasticidad. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, profe. En caso de que ninguna de las muestras cumpla lo del rango y la desviación estándar, ¿también se dice que es no plástico? No, en ese caso está mal hecho el ensayo. Tienen que volverlo a repetir. A ver, pongamos el caso de que todo el tema de referente al límite plástico, estamos hablando del límite plástico, los contenidos de humedad, y sacamos la desviación estándar y el rango, y están fuera de lo permisible, simplemente
debemos de volver a repetir la muestra. Por lo menos que nos salgan 2 muestras en ese sentido. Si ya tenemos 2 muestras con la desviación estándar y la desviación estándar aceptable y el rango, entonces pues con eso nos quedamos. Ustedes tienen que analizar cuando ya comienzan a hacer el tema de su análisis del límite plástico. Analizan de tal manera que saben que en alguna de estas pudo haber alguna falla o pudo haber ingresado demasiada agua, igual lo dejaron pasar, entonces esa muestra es la que ustedes comienzan a desechar. En el caso de que su desviación estándar siga siendo mayor, simplemente es preferible volver a realizar el ensayo, que no es un ensayo complicado, ninguno de los dos es un ensayo complicado, no les va a tomar mayor tiempo, es preferible tener un mejor alcance referente a esto. Es una consulta. Cuando usted habla de los suelos plásticos, ¿tú nos puedes dar un ejemplo de los suelos no plásticos? No sé si puede hacer el cascajo. En el tema de los suelos, el suelo no plástico, cuando ya tienen, por ejemplo, demasiada cantidad de arena, por ejemplo, en ese sentido también estamos hablando de un suelo no plástico. También lo que dices del tema del cascajo, también estamos hablando de un suelo no plástico. En este sentido, cuando estamos analizando más es un limo y una arcilla. Ahora lo que vamos a ver con el sistema de clasificación de SUC tal vez les quede un poco más claro. Cuando estamos hablando de un suelo no plástico, estamos hablando de que las cualidades que tenemos de consistencia no las presenta, ¿ya? Entonces, con el sistema de clasificación de suelos que ustedes ya lo analizaron y lo estudiaron, pero lo analizamos y lo estudiamos de manera general, lo vamos a estudiar un poquito más a detalle. Para el sistema de clasificación de suelos, nosotros necesitamos primero el tema de la granulometría, la distribución de la granulometría, el límite líquido y el límite plástico, lo que nosotros habíamos estudiado. Una vez obtenido el límite líquido y el límite plástico, nosotros podemos enfocarnos a obtener el índice de plasticidad, ¿ya? El índice de plasticidad está relacionado con la consistencia, lo que vamos a estudiar. Ahora, hay sistema de clasificaciones, los principales vienen a ser el de la AASHTO y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Esta clase está enfocada al sistema unificado de clasificación de suelos. La siguiente clase veremos en cuanto al tema de la AASHTO, que se emplea principalmente para la clasificación de capas de pavimentos de una carretera, ¿ya? No se utiliza para la construcción de cimentaciones. El tema para la clasificación de nuestros suelos por SUCS es para el tema de nuestras cimentaciones. Más o menos el tema del sistema de la AASHTO podemos dar una pequeña introducción a qué se refiere y viene clasificado por 8 grupos principales de A1 a A8 con base a su distribución granulométrica, límite líquido e índice de plasticidad, ¿ya? Entonces, estos suelos van a estar clasificados según el material de grano grueso, también según el material de grano fino, la turba, el fango, y si tenemos presencia de orgánicos, y se clasifica como el último grupo de nuestra clasificación AASHTO. Eso referente al tema de AASHTO, que lo podemos dar como una pequeña introducción a lo que viene a ser la siguiente clase. Para esta clase, nosotros recordemos, ¿qué es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos? ¿Qué me pueden decir de lo que recuerdan de su tarea? La clasificación de los suelos de acuerdo al tamaño, a su plasticidad y de acuerdo si está bien o mal gradado. Muy bien. Entonces nosotros tenemos referente al tema, sí, si está bien o mal gradada, y también tenemos el símbolo de grava, arena, limo. Recordemos el símbolo de grava G, arena S, limo M, arcilla, limos orgánicos y así sucesivamente. Nosotros de lo que podemos comenzar a clasificar el tema de los suelos, podemos comenzar a clasificar de tal manera según las características que nosotros podamos
se presenten en nuestra muestra de suelo. ¿Ya? Espérenme un ratito, muchachos, solo... Entonces, nosotros estamos hablando de un sistema de clasificación según las características y según las características mecánicas y las características de graduación, en referente también a los límites de plasticidad, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros estamos hablando de que si primero debemos de hacer una clasificación del tamiz número 200, ¿ya? El tamiz número 200 está relacionado directamente con qué. Si tenemos que el suelo fino, nuestro suelo fino es mayor al 50%, perdón, si tenemos que al momento de que clasificamos el porcentaje que va a pasar es mayor al 50%, vamos a clasificarlo como un suelo fino. Si el porcentaje que pasa del tamiz número 200 es menor al 50%, vamos a clasificarlo como un ¿Que no suelo... pasa o qué pasa, profe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El momento, si es mayor al 50%, es un suelo fino, ¿no es cierto? Recordemos que es el tamiz número 200. Si esto si pasa de nuestro tamiz, lo vamos a clasificar como un suelo fino. Si no pasa, lo vamos a clasificar como un suelo grueso, ¿ya? Eso primero para poder hacer, es lo que habíamos analizado, recuerdan, en el tema de granulometría. Lo habíamos analizado referente al tema de qué es lo que retiene y qué es lo que pasa en el tamiz número 200, y que decíamos que si era lo que pasaba mayor al 50%, lo que pasa es mayor al 50% del tamiz número 200, lo vamos a analizar como un suelo fino, ¿ya? En el caso de que ya pase el tamiz número 200, nosotros mayor al 50% vamos a analizarlo como un suelo fino, y en este sentido vamos a tener el tema del índice de plasticidad y el límite líquido que nos va a estar en función directa, para nuestra clasificación. Ya esta va a ser nuestra gráfica de plasticidad que nos va a permitir hacer la clasificación correspondiente. Ahora, para continuar con el tema de la gráfica de plasticidad, la vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a tener una línea A y una línea B. La línea A y la línea B. Lo que pasa, por encima se encuentran las arcillas. Por encima de la línea A se encuentran las arcillas. Por debajo de la línea A se van a encontrar los limos, ¿ya? Ahora en la línea B se encuentran al 50%, justo al 50% de nuestro límite líquido. Recordemos aquí, el eje X se refiere al límite líquido y el eje Y se refiere al índice de plasticidad, ¿ya? Entonces nosotros estamos relacionándolo de tal manera que los suelos de baja plasticidad se van a encontrar a la izquierda, en esta parte, y los suelos de alta plasticidad se van a encontrar a la derecha. Cuando tengamos un suelo fino, debemos irnos a la carta de plasticidad para saber a qué tipo de suelo pertenece. Esta es nuestra carta de plasticidad. Entonces, tengamos en cuenta esta línea A y línea B. Lo que está sobre la línea A, ¿qué es lo que está sobre la línea A? ¿Limos o arcillas? Las arcillas. Lo que está debajo vienen a ser los limos. Entonces, lo que está antes de la línea B, ¿qué viene a ser? ¿Está alta o baja plasticidad? Baja plasticidad. Baja, y lo que está después viene a ser alta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros con un límite líquido, por ejemplo, tenemos un límite líquido de 60, ¿ya? Y tenemos un índice plástico de 10. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Es un limo? Es un limo de De alta plasticidad. alta plasticidad. Ya, muy bien. Entonces, simplemente esa es la clasificación que nosotros debemos de dar. Si tenemos aquí, por ejemplo, 30 y un límite líquido de 30 y un índice plástico de 50, ¿qué viene a ser? Una arcilla de baja plasticidad.
una arcilla de baja plasticidad, ¿no es cierto? Entonces, Pero no dijo en 30. Ah, no, aquí, sí. 30, 50. Aquí, muchachos, 30, 50. O sea, el punto sería más o menos. El punto, sí. ¿Dónde está el Serían como punto? las coordenadas. Exacto, ¿dónde está el punto? ¿Dónde lo vas a ubicar? Entonces, es 30, es donde se ubica tu punto, tú lo vas a clasificar. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, estamos en 60. Ya, una vez que ya estamos en 60, ¿qué significa en cuanto a la plasticidad? Es de alta plasticidad. Alta plasticidad, un Alta limo de plasticidad. alta plasticidad. Entonces ya depende, si esto sube o baja, si pasa de nuestra línea A, si sube, ¿qué va a ser? Arcilla, si baja, va a ser limo. Entonces Limo. vamos a decir que va a ser de alta plasticidad, un limo de alta plasticidad o una arcilla de alta plasticidad. No es complicado, solo es como ustedes van a obtener el tema del límite líquido y el índice de plasticidad nada más. ¿Ya? Ese, muchachos. ¿Alguna pregunta? Es fácil, ¿no es cierto? Entonces, ya. Ahora nosotros vamos a tener, vamos a hacer una clasificación respecto al tema de cuánto porcentaje tenemos en los pinos, ¿ya? Primero vamos a hacer un análisis de cuál es el tamiz, vamos a hacer un análisis si pasa o no pasa del tamiz número 4. Si pasa el tamiz, si tenemos el porcentaje que pasa es mayor al 50%, son arenas. Si el porcentaje que pasa es menor al 50%, son gravas. Ahora, en el tema de los agregados finos, en el tema de nuestro tamiz número 200, ¿ya? En el caso de que estamos hablando de un suelo grueso y estamos hablando con arenas y gravas, entonces tenemos que analizar respecto al tema del suelo fino. Si tenemos que el porcentaje que pasa es menor al 5%, vamos a clasificarla como que aquí comenzamos a hacer ya el juego de, por ejemplo, una arena y mal graduada o una arena bien graduada. O vamos a obtener una grava mal graduada o una arena bien graduada. ¿Ya? Son diferentes criterios según el porcentaje de suelos finos. Aquí ya es eso comenzamos con otra gama de criterio para poderlo obtener. En el caso de que vamos a analizar el tema de, estamos con el porcentaje de suelos finos que está entre el 5 y el 12%, por ejemplo, un 8%, vamos a comenzar a clasificar por ejemplo, vamos a tener una arena mal graduada y que va a tener va a tener partículas limosas, ¿ya? Va a ser lo mismo con el tema de la grava. Son las posibles clasificaciones que vamos a tener referente al tema del porcentaje que vamos a hacer con nuestros suelos finos, ¿ya? En el caso de que estamos hablando ya de un suelo grueso, ¿ya? En ese sentido, también tenemos la tercera clasificación, que si es mayor al 12%. Si es mayor al 12%, estamos hablando de igual manera de una arena limosa, una arena arcillosa, o una grava limosa, una grava arcillosa, ¿ya? Para eso vamos a tener dos criterios para poder hacer esta clasificación. Para poder hacer esta clasificación, recordemos de que en la granulometría queríamos saber el coeficiente de uniformidad, ¿no es cierto? Que nos va a permitir los coeficientes, nos va a permitir más o menos ver cómo está clasificada el diámetro de nuestras partículas, tanto el coeficiente de curvatura como el coeficiente de uniformidad, ¿no es cierto? Y esto ya depende para las arenas y para las gravas como nosotros tenemos. En el caso de los límites de Atterberg, es para el tema de los suelos finos, ya según cómo corresponda, según los criterios que nosotros vayamos a obtener, ya sea el primer criterio, segundo criterio o el tercer criterio. Primer caso, segundo caso, tercer caso, lo que hemos analizado. Si es menor a 5, entre 5 y 12 y mayor a 12. En el caso de que nosotros tenemos, en el primer caso, vamos a analizarlo solo con el primer criterio, solo con granulometría, que tenemos un porcentaje de suelos finos menor al 5%. Si es menor al 5%, solo lo vamos a analizar con la clasificación del tema de granulometría, si es bien graduada o no mal graduada, según el tema de la arena o la grava,
En el segundo caso, nosotros estamos con el primero y el segundo criterio. ¿Por qué? Estamos en el primero y en el segundo criterio cuando están los suelos finos entre el 5 y el 12%, ¿ya? En este caso vamos a utilizar tanto la granulometría como los límites de Atterberg, ¿ya? Y en el tercer caso vamos a utilizar, si el porcentaje es mayor al 12%, solo con suelos finos, ¿ya? Con los límites de Atterberg. Ahora, primero vamos a un ejercicio, vamos a la malla número 200. El porcentaje que pasa es 68. ¿Cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar como suelo fino. ¿Por qué? Porque el porcentaje que está pasando es mayor al 50%, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos da también? Nos da el límite líquido y el límite plástico. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Si es mayor al 50%, nosotros simplemente vamos a trabajar con el criterio de los límites de Atterberg. Entonces, simplemente, ¿cómo obtenemos el índice de plasticidad? El índice de plasticidad lo vamos a obtener al restar el límite líquido menos el límite plástico, que viene a ser el 45%, ¿no es cierto? En este caso, 65 menos 20, 45%. En este sentido nos vamos a ubicar con el límite líquido de 65 y nos ubicamos 65% y el índice de plasticidad tenemos de 45. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si el punto está en este lado. Una arcilla de alta arcilla de plasticidad. alta plasticidad. Una arcilla de alta plasticidad. Muy bien, muchachos. Entonces, eso nos queda referente a la clasificación de suelos finos. Ahora se nos va a presentar una clasificación diferente. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la clasificación según el tamiz número 200. Primero, vamos en el tamiz número 200. ¿Cuánto es el porcentaje que está pasando? Es el 8%. El 8%, simplemente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es menor. Es un suelo grueso. Ahora sí, ¿cuál es un suelo grueso? Es muy bien, es un suelo grueso. Ya, nuestros datos de entrada, ¿cuáles son? De 10, de 30, de 60. Ustedes ya saben que es de 10, de 30, de 60. Se refiere al porcentaje, en referente a la diámetros. a la abertura de la malla, ¿ya? Entonces nosotros estamos trabajando con un suelo grueso y luego de esto vamos a hacer una clasificación del suelo grueso, si tenemos arena o grava. Entonces, en el tamiz número 4, ¿cuánto tenemos de que pasa? 75%. En el caso de que es mayor al 50%, lo que pasa es una arena. Es una arena. Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar a clasificarlo a nuestro suelo primero ya sabemos, como una arena. Ahora, ese es el segundo caso, recordemos, es el segundo caso y lo tenemos que analizar con el primero y el segundo criterio, con granulometría y con límites de Atterberg, ¿ya? En este sentido, con granulometría y límites de Atterberg, podemos obtener este tipo de clasificación de arena. Depende de la arena que nosotros vayamos a tener según la granulometría y los límites. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se van a utilizar los criterios de granulometría en el sentido de que vamos a tener, si nuestro coeficiente de uniformidad o curvatura nos van a dar los valores necesarios según lo que nosotros vamos a obtener aquí en esta parte, ¿no es cierto? Vamos a ver si es bien o mal graduada, ¿ya? En este sentido, continuamos. ¿Y cuál es nuestro coeficiente de uniformidad? 3.46. Nuestro coeficiente de curvatura, 1.94, ¿ya? Nos vamos a ubicar si tenemos una arena bien o mal graduada. Primero vamos con el coeficiente de curvatura, el coeficiente de uniformidad. ¿Qué dice? Que debe de ser mayor a 6. ¿Cuánto tenemos en el coeficiente de uniformidad? 3.46. 3.46. Ya desde ahí, ¿qué podemos concluir? Que es una mal graduada. Mal graduada, ¿no es cierto? Y con el coeficiente de curvatura es 1.94, cumple, pero no cumple el primer coeficiente, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, nosotros nos quedamos con ya la primera clasificación, que es una arena mal graduada, una arena pobremente graduada. Ahora, con el tema de vamos a simplemente hacer el tema de
los límites de Atterberg. Tenemos el límite líquido del 18%, más o menos por aquí, y el índice de plasticidad tenemos del 12%. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos aquí. Estamos primero, ¿qué es? ¿Una arcilla o un limo? Un limo. No, perdón, una arcilla. Una arcilla. ¿Y está de alta o de baja? De baja De baja plasticidad. plasticidad, señor ingeniero. De baja plasticidad. Aquí tenemos un error. Ya. Entonces hacemos, en este sentido, ¿cómo es lo que tenemos que clasificarla? La vamos a clasificar que va a ser una arena tenemos una arena arcillosa, pobremente graduada, de baja plasticidad. Baja plasticidad. Y así simplemente comenzamos a hacer la clasificación. Debemos de primero comenzar a hacer el análisis de nuestros ejercicios en el sentido de si pasa, cuáles van a ser los tamices que nos van a determinar la clasificación. Es el tamiz número 200 y el tamiz número 4. ¿Ya? 4. Eso, muchachos. Eso sería todo, muchachos. Profe, hasta no sé si puede, no sé si puede, se puede de esa gráfica, ¿solo podría explicarla de nuevo? Esta gráfica de aquí. Sí, profe, no está mal. Ya. A ver, en este sentido nosotros estamos trabajando con el tema del límite líquido y el índice de plasticidad. Ya, el límite líquido y el índice de plasticidad son, bueno, ya los vimos cómo los vamos a obtener. Ya, los obtenemos con los procesos adecuados y todo que ya estudiamos, y simplemente son estos dos valores. Para obtener el índice de plasticidad hacemos la resta respectiva. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Lo que tenemos que trabajar es con el límite líquido. El límite líquido y el índice de plasticidad, que el índice de plasticidad lo obtenemos al restar el uno del otro, 65 menos 20, que viene a ser 45. Entonces nos ubicamos aquí, 65, ¿no es cierto? 65, y luego tenemos un 45, ¿no es cierto? Y ahí decimos que es una arcilla de alta plasticidad, ¿ya? Alta plasticidad, lo que vamos a encontrar en la derecha, ¿no es cierto? Baja plasticidad, lo que vamos a encontrar en la izquierda. Aquí tenemos los criterios, ¿ya? Entonces, simplemente es una clasificación bien sencilla al momento que nosotros estamos trabajando con esto. No sé si les queda alguna duda, muchachos. Profe, las dos líneas rojas, tanto la línea A como la línea B, ¿usted ya nos va a dar? ¿O esas ya vienen planteadas? Eso ya viene planteado. Esto viene dentro de la clasificación de subs. Ya, Eso gracias. ya está dado, sí. ¿Me podría como que volver a explicar lo que habló algo de los casos? Eso no entendí muy bien. ¿De los qué? Sí, algo de casos, del primer caso. Ya. Ya. Referente al tema, aquí tenemos diferentes casos al momento que nosotros estamos clasificando nuestro suelo grueso, ¿ya? Nuestro suelo grueso primero debemos de ver si es una arena o una grava, ¿no es cierto? Si el porcentaje que pasa es mayor al 50%, el número 4 es una arena; si el porcentaje que pasa es menor al 50% es una grava. Ahora, luego de esto vamos a hacer una clasificación de los suelos finos en el sentido de nuestro porcentaje que pasa en el tamiz número 200. Ya, si es menor al 5%, vamos a tener esta clasificación. Ya, este caso, el primer caso, que solo vamos a clasificarlo con arena o con grava, y en esto vamos a ver si es un coeficiente, claro, un coeficiente de uniformidad y un coeficiente de curvatura, ¿ya? En el sentido de que no necesitamos los límites de Atterberg. Si estamos del 5 al 12%, aquí ya debemos de hacer la clasificación de los límites de Atterberg, y además también debemos de hacer la clasificación de si es bien o mal graduado, ¿ya? Si tenemos mayor al 12%, que es el tercer caso, vamos a ocupar el criterio de tan solo de los límites de Atterberg, ¿ya? En el sentido de cuando estamos hablando de un suelo grueso. Y así hacemos la clasificación para nuestros
Estamos de clasificación para nuestro suelo. Como se dan cuenta, no es algo complicado. En el caso de que, bueno, ya les tome algún ejercicio, simplemente ustedes ya los datos de entrada, ¿cuáles van a ser siempre los datos de entrada? Van a ser el límite líquido, va a ser el límite plástico, y ustedes ya saben cómo tener el índice de plasticidad, ¿no es cierto? O incluso yo les puedo dar, simplemente les puedo dar el tema de el número de golpes y el contenido de humedad, y así ya van a obtener ustedes el límite líquido. ¿Por qué? Porque están trabajando desde su computadora, entonces tranquilamente van a poder hacer la gráfica y obtener el límite líquido y poderlo hacer a la clasificación. ¿Ya? Un ejemplo, podría ser un ejemplo bastante completo, que esté con granulometría, límite líquido, hasta que puedan clasificarlo por subs. Eso sería todo, muchachos. En cuanto al tema del examen, les aviso lo más pronto posible, ¿ya? Si voy a revisar el tema del calendario, y si es posible les tomo la siguiente, de esta a la otra. Sería el día... El día... Jueves, ¿no? Sí. Jueves 11. Déjenme revisar. Sí, jueves 11 sería. Ya, les aviso, pero si les puedo ayudar, con mucho gusto, para que se puedan dedicar al resto también de materias y en todas podamos salir bien. Bueno, gracias. Ya, buenazo, Inge, tal vez nos podría enviar también el Excel donde hicimos el ejercicio para tener como ejemplo. Ya, Sí, no hay problema. Ya les envío. Porfa, súbanos en Excel para poder ver cómo usa las fórmulas y eso. Ya, Sí, chévere. bro. Ya, chévere. Sí, por Ya Lo más salimos pronto que adelante. pueda para estudiar el fin de semana. ¿Cómo? Si nos puede subir lo más pronto que pueda para ya iniciar a estudiar. Ya, muchachos. Ya, no hay problema. Ya les subo hoy en la noche. ¿Ya? Profe, algo de la clase que me queda una duda. En conclusión, se puede definir con tres características, ¿verdad? Si está bien graduado o mal graduado. Depende también de la granulometría, si es grava arena. Y por último, la plasticidad, ¿verdad? Exacto, pero tienes que tener en cuenta, tienes que tener cuidado cuando ya tenemos, por ejemplo, los porcentajes de los tamices que habíamos conversado. En el caso de cuando es arena, cuando es grava, lo que se Ah, retira sí. mayor al 50. Sí, esos son los criterios a los cuales tú te debes de regir cuando comiences a hacer tu clasificación. Para expresar ya el resultado se expresaría en esos tres criterios y ya, En el después de caso hacer todo el ejercicio. En el caso del último ejercicio que tenemos, el segundo caso, ahí sí lo tienes que expresar en tres criterios. Pero en el caso del primer ejercicio, si te das cuenta, tenemos tan solo el segundo caso, que es solo un suelo fino, ya solo decimos que es una arcilla de alta plasticidad. Entonces, ya depende del caso que se te vaya a presentar. Entonces, si se dan cuenta, es todo es uno solo, todo es un solo ejemplo, ya se realiza como necesitan de contenido de humedad, necesitan de granulometría, necesitan de límite líquido para poder hacer la clasificación correcta para sus cimentaciones. Entonces, en base a eso, en base al tipo de suelo que ustedes tienen, van a poder hacer la construcción de una cimentación. Eso, muchachos. Profe, muchas gracias. Chicos, les agradezco a ustedes. Entonces, a ver, déjenme anotar una vez, porque si no, a veces se me pasa lo que tengo pendiente con ustedes. Tengo que subir el Excel. También les tengo que subir la clase, video y PDF. Y también confirmarles si les puedo tomar la siguiente semana. Esperemos que sí, para que puedan dedicarse a todas las materias. Ya, muchachos, les agradezco mucho. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, nos despedimos aquí. Les deseo suerte en sus exámenes. Gracias, profe. Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Muy interesante su clase. Gracias. Gracias. Que pase bien. Hasta luego, profe. Muchachos, pasen bien. Hasta luego. Oiga, profe, por hacerle una acotación. Dígame, Wilmer. Si es que nos podrá dar en las clases, no sé,
que algún otro tipo de video, porque está chévere, así se entiende un poco más con los videos, porque sí, ya tenemos una noción, Chama, de cómo hacer los laboratorios, algo por lo menos. Pero sí le subí. El tema de granulometría, sí le subí. Granulometría. Sí. Cosas en el Excel, cosas en el Excel, ingeniero. A veces no entendemos un poquito eso de las formas. Ah, ya, no hay problema. Ya. Ya. Gracias, ingeniero. Cuídese. Ya, muchachos. Muchas gracias. Ya nos vemos. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que pase bien. Pase bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.